Eh, la farmacocinética, como ustedes lo dijeron ahora, ¿no? Está relacionado con lo que el organismo le hace al fármaco. O sea, nuestro cuerpo le hace al fármaco. Y esto está relacionado con estos conceptos que vamos a ver: liberación, absorción, distribución, metabolismo, eliminación de la molécula farmacológica. Vamos a ir viendo cada subtítulo y vamos a empezar, por ejemplo, con un concepto de biodisponibilidad. Pero vamos a ir viendo. En algún momento escuché, no sé si este doctor o el otro, que me decían: ¿por qué, doctor, hace la referencia a modelos y nos dice que el modelo que se estudia está relacionado con el bicompartimental? Estos modelos son de investigación. O sea, cómo investigamos al fármaco en sus diferentes etapas de la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Tenemos varios modelos. Nosotros agarramos el que habla Flores, Caxo, Goodman y Gilman, en una investigación básica para la clínica, para nosotros los médicos. Se enmarcan modelos de estudio monocompartimental, bicompartimental y policompartimental. ¿Qué quiere decir esto? Están relacionados, primero, por ejemplo, monocompartimental, en un estudio de investigación que la droga solamente se hace en un lugar, ¿no? Solamente quedan en concepto que son estudios de investigación. Bicompartimental, ¿no? Aquí nos dice, si leemos nuestra diapositiva, el primero presupone que la concentración plasmática del fármaco es igual que en otro fluido. Estamos hablando del monocompartimental. Ese es un estudio que hace, ¿no? El bicompartimental, ¿no? Está relacionado, este es el más real y el que nosotros utilizamos en todo lo que hacemos. ¿Cómo lo estudia el fármaco? ¿No? Lo estudia con un compuesto central y periférico. La característica de central es más irrigado, la distribución es más alta, ¿no? Central, y en el periférico es todo lo contrario. La irrigación es menos, la distribución es baja. Entonces, en este sentido va el estudio de la farmacología en investigación, en los estudios bicompartimentales, en farmacocinética, que es lo más sencillo para nosotros de conocer, porque hay estudios que están relacionados con el policompartimental. ¿Qué significa esto? Es el más real, es cierto, pero es muy complejo para nosotros. Tenemos fórmulas, muchas cosas más tendríamos que aplicar acá. Entonces el estudio que conocemos nosotros y el que van a estudiar ustedes está relacionado con este tipo de investigación, donde se sabe o se estudia cómo está a nivel central y se sabe y se estudia cómo está a nivel periférico. A eso se refiere este modelo, porque lo primero que habla Goodman y Gilman son de estos modelos, y ahí complica la lectura, ¿no? Sencillo, ¿no? La farmacocinética está determinada por el estudio que hagamos. Modelos monocompartimentales, y todo el fármaco está relacionado con un solo compartimiento, que uno es igual a todos, y eso es casi imposible. El multicompartimental, este nos dice que es el que se acerca más a lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta más, pero su estudio y la investigación es más compleja, mucho más matemática que otra cosa. Y tenemos, por supuesto, el bicompartimental, que es el que estudiamos, el que vamos a estudiar y el que está relacionado a todo lo que vamos a hacer. ¿Listo? Solamente para introducirnos un poquito de lo que hablan los libros de farmacología. Vamos a hablar de conceptos.
No vamos a empezar a absorción, distribución todavía, pero sí un concepto, por ejemplo, que es la biodisponibilidad de la molécula farmacológica. La biodisponibilidad se enmarca en la fracción del fármaco que alcanza la circulación sistémica. Y esto está representado principalmente, la biodisponibilidad, por la vía de administración. Cuando tenemos una vía, en esta diapositiva nos habla, ¿no?, por vía endovenosa, la concentración del plasma, ¿no?, la molécula y la concentración del plasma es la misma que nosotros introducimos a nuestro paciente. Si es 100 miligramos, son 100 miligramos. Si son 200 miligramos, son 200 miligramos. Pero la biodisponibilidad cambia, por ejemplo, si va por vía oral. Le damos al paciente 100 miligramos y la fracción del fármaco que llegó al plasma fue un 40% o un 20%. El concepto de biodisponibilidad alcanza fórmulas que yo prácticamente las nombro nomás, ¿no? Porque farmacocinética es pura fórmula. Si nosotros entráramos al mundo de la farmacocinética propiamente dicha, ¿no? Pero vamos a entrar en los conceptos básicos, a las cosas que nos van a servir en algún momento. ¿Listo? Varían por factores, les decía, ¿no? Si va por vía oral, por ejemplo, el que va por vía oral, por deglución, hace la absorción, y no la hace así por vía endovenosa. ¿Por qué? Porque va directamente al plasma, ¿no? Entonces, la absorción tiene sus características. Ustedes me hablaban hace rato sobre las características de una alumna que me resumió excelente. Digo, la absorción se comprende en 4 situaciones del fármaco. La superficie donde se absorbe, el pH donde se absorbe, la liposolubilidad de la molécula farmacológica, ¿no?, y las características que son básicas de la fisiología normal de nuestro cuerpo. Entonces, nos ayuda saber la biodisponibilidad a modificar la posología para alcanzar concentraciones plasmáticas adecuadas. Nos dice efecto de fármaco. Las moléculas libres en el plasma son las que pueden pasar barreras y ir a su receptor correspondiente, ¿no? Entonces, es un concepto que nos da la biodisponibilidad y nos dice cuánto de moléculas farmacológicas tenemos en este sentido. Aquí los factores o las variables que tenemos en el uso de la presentación farmacológica. Es importante conocer eso. Escuchaba a ustedes decir en las clases, decían, líquida se absorbe mejor. Totalmente de acuerdo, ¿no? Las líquidas, por ejemplo, las presentaciones líquidas tienen una absorción más rápida, ¿no? Aunque la farmacocinética estudie la concentración y el tiempo, vamos a ver estas características. Si tenemos concentraciones adecuadas, si una fórmula de estas nos ayuda en nuestra terapéutica, ¿no?, la tenemos que usar. Simple, ¿no? Si ayuda por ejemplo, ¿qué ayuda más en la emergencia? ¿Vía deglución o vía endovenosa? Esos principios básicos los tenemos que saber. ¿Qué ayuda más? ¿Una vía por deglución o una vía rectal? Ya vamos a ver las ventajas y las desventajas que tiene la vía y las características, ¿no?, de sus formulaciones presentaciones. Tenemos que saber si es obligación nosotros saber las presentaciones, los miligramos y en cuántos ml está diluido ese medicamento. La farmacocinética, aquí ustedes me dijeron
el acné, por todín a los lados. Excelente, pienso que es una buena técnica para aprendérselo. Viene a absorberse el medicamento y no tiene paso 1, paso 2, paso 3, no existe eso. El medicamento llega a absorberse todos por todos lados. Unos van a biotransformarse, otros van al plasma, otros van al tejido, y vamos viendo la distribución, ¿no?, en diferentes tipos de sitios y lugares, que es lo que hacen acá, ¿no? Se absorbe, se metaboliza, va al plasma, va a sus receptores, va a los tejidos lípticos, promueve la toxicidad, podemos decir, en una situación, y la biotransformación. Estos son los pasos de la cinética de liberación. Principalmente está por vía oral y por deglución, ¿no? Tenemos desintegración de la molécula, disgregación, disolución, ¿no? Y podemos en algún momento los dos primeros pasos darlos lo que ustedes quieran en la parte final. Yo decía, no sé si ustedes han visto en la emergencia que hay un capucito. Van a ver un capucito y la tiene la enfermera. Cuando nosotros decimos colóquele sublingual, pero tritúrelo antes, estamos viendo, estamos pasando de este paso a este paso de la disolución. ¿Por qué? Porque vamos a tener, hablaba hace ratito, mayor permeabilidad del paso del fármaco de un espacio a otro espacio. ¿Cómo se absorben, podemos decir, los medicamentos o cómo pasan de un lugar a otro? Ustedes ya deben llevar fisiología. Lo mismo que fisiología. Difusión simple y difusión facilitada, difusión, una difusión más rápida, una con energía y la otra sin energía. Los fármacos en un 70% tienen una actividad de difusión simple. Ahora, ¿cuál es la clasificación de sin energía? La favorita, simple, la facilitada, ¿no?, y ósmosis, que viene a ser sin energía, ¿no? Lo mismo pasa en un fármaco. ¿Cómo pasa un fármaco? Este lado acá, este lado acá, por difusión simple, por difusión facilitada y por ósmosis. Esto está relacionado con qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Difusión. ¿Qué es la ósmosis? El paso de un soluto de un grado de concentración. Está relacionada con un gradiente de concentración. Dios mío. ¿Quién pasaron? Así hacen conmigo. De un lugar de menos concentración de soluto a un lugar de más concentración. Bueno, entonces, fármacos que tienen una característica lipídica pasan por las cabezas de los líquidos. Las que tienen mayor polaridad, las moléculas que tienen mayor polaridad, pasan por las proteínas, ya sea por proteínas de canales, de bombas, o se activa a través del hígado. Todavía solamente estamos hablando del paso del fármaco. Díganme dos vitaminas liposolubles. A, K, D, E. Muy bien. Esas son moléculas liposolubles. No necesitan a las proteínas para ingresar. Hormonas. ¿Puede ser? Hormonas, su componente
componente principal está relacionado con estrógenos, testosterona, que son químicas. ¿Qué dice? Lípidos, estrógenos, testosterona son componentes lipídicos. No necesitan una bomba, pasan ellas directamente del espacio extracelular al espacio intracelular. Movimiento relacionado a este tipo. Vía de administración, esto lo vamos a, también tengo un mapa de esquema para hacerlo, pero vamos a ver qué dice esta diapositiva. Inmediatas, endovenosa, inmediata, bioral, térmica, submuscular, vía particular, intramuscular, subcutánea, intradérmica, vía respiratoria. Es una amiga de esa cabeza pediátrica. Bueno, hay que comprender que no todas van a producir la absorción. Vía endovenosa, por ejemplo, no hay ese proceso. Vía tecal, por ejemplo, tampoco hay. ¿Cuál es la vía tecal? Es directa a la columna, al conducto de la médula. Entonces, hay algunas que son directas, igual, por ejemplo, hablábamos hace rato de medicamentos que van directo a la irrigación donde hay un tumor cancerígeno. La droga va a ir directamente, sin absorción, directamente al lugar donde va a actuar. En este caso, la más simple que tenemos es la endovenosa o intravenosa. Los medicamentos, cuando se degluten, tienen un efecto, la mayoría de ellas, que se llama el efecto del primer paso. El efecto del primer paso está relacionado con la disminución de la fractura, del porcentaje que llega al plasma sanguíneo. Pasa la vía enterohepática, va por la circulación enterohepática, el hígado va a producir una disminución de esa molécula porque va a tener un paso que está relacionado con el efecto del primer paso. No dice, las moléculas están relacionadas con este efecto. Es un resumen esto, porque la lista es muy grande. ¿No? Entonces pueden ser analgésicos, antidepresivos, medicamentos cardiovasculares y otros que están relacionados con el efecto del primer paso, que nos dice qué es el efecto del primer paso. Es el medicamento hace la circulación enterohepática y por ende a nivel hepático se metaboliza y disminuye sus concentraciones en el plasma sanguíneo. ¿Cuáles son los factores que afectan la absorción? Estas son la parte fisiológica, podemos hablar. La motilidad gastrointestinal, por ejemplo, nos dice, ¿no? Anticolinérgico. ¿Aumenta o disminuye el peristaltismo? ¿Qué función tiene la acetilcolina, el parasimpático a nivel gástrico? ¿Aumenta o disminuye la frecuencia de movimientos peristálticos? Aumenta. Si yo tengo una actividad fisiológica de una patología que disminuye, voy a tener problemas en la absorción, va a ser muy lenta la absorción. A lo contrario, si yo tengo una diarrea, va a tener también problemas en la absorción. Entonces, la motilidad gastrointestinal está relacionada con los factores que pueden afectar la absorción. El flujo sanguíneo, entonces, estado de shock hipovolémico, ¿puede producir una alteración de la absorción? Por supuesto que sí. Decíamos que la absorción depende de la perfusión, depende de la liposobilidad o las características químicas del fármaco,
Depende de la superficie del fármaco, de succión del fármaco, que lo vamos a ir viendo más en la otra diapositiva. Entonces, hay una alteración cuando hay un estado de shock. Ahora, tamaño de la partícula y formulaciones farmacéuticas, la desintegración y la dilución, ¿no?, del fármaco, que también puede afectar. Físico-química de la tableta, el pH de la cubierta también puede producir alteración en la absorción. Por ejemplo, ¿por qué la insulina no se da por vía oral? Destruye las moléculas químicas y los inactivos. Entonces, tendríamos que darlo con cápsula, diríamos, igual. El proceso químico que tiene la insulina en el tubo digestivo lo degrada en cualquier lugar. Entonces no se absorbe, no tiene esa característica, ¿no? Entonces, hay medicamentos que pueden protegerse, pero otros lamentablemente que no se pueden proteger, ¿no? Que igual puede producir, porque no solamente en el estómago se absorben las cosas, sino en el intestino delgado, intestino grueso, y vamos viendo eso, ¿no? Entonces la característica química es muy importante. La vía, bueno, antes de llegar aquí, el pH es muy importante conocer, y el pK de la molécula farmacológica. O sea, tenemos que saber si esa molécula es ácida y es básica. Algunas veces ni nos acordamos de eso. ¿Qué vamos a estar acordándonos? Este es un medicamento básico. Es casi medio que, pero no es el que conozcamos cuál es, sino que conozcamos que existe, ¿no? El momento que nos olvidemos de eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay medicamentos, ¿no?, que tienen una característica a mayor absorción. Por ejemplo, lo vamos a hacer de simple. Hay una ley que se llama la ley de Anderson-Hasselbalch, de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Está relacionada a esta ley y nos dice, ¿no?, de la disposición de los hidrogeniones de la membrana celular afuera y dentro de la célula. Para los que no entienden bioquímica, el medicamento ácido, si tiene una característica ácida, se va a absorber mejor en una superficie ácida. ¿Por qué hace eso? Por esta ley que la hace menos ionizada, y una molécula menos ionizada atraviesa mejor las membranas. Entonces, un componente ácido, un pH, un pK de la molécula farmacológica ácido, se absorbe mejor en superficies ácidas. Da un ejemplo: el ácido acetil salicílico, un medicamento ácido. ¿Dónde se absorbe mejor? En el tubo digestivo: esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, cocolo. Estómago, pH de ¿cuánto? ¿Cuánto? 4. ¿Cuál es su nombre? Diana. ¿Nombre? Lincet. Muy bien, Lincet. Michelle. Ah, muy bien. Está relacionado 3.5 a 4, ¿no? O 3, ¿no? Bueno, la ley de Anderson-Hasselbalch dice que si ese medicamento tiene un pH bajo, ácido, o pK ácido, se absorbe mejor en superficies ácidas. Lo mismo pasa con las características. ¿Cuál es lo contrario del ácido? Base. Cuando el medicamento tiene un pK, Dios mío, pobre celular, se absorbe mejor en lugares base. Entonces no se va a absorber nunca en intestino, en estómago, ni la primera porción del intestino delgado, que es un pH prácticamente con
con variaciones muy pocas del estómago. Se van a ir a absorber más allá. Entonces los medicamentos tienen estas características físico-químicas, podemos decir, en la absorción. ¿Y para qué nos pueden servir en algún momento? Paciente que se intoxica con ácido acetilsalicílico. Podemos alcalinizar el riñón para que no se reabsorba el medicamento, y lo que hace es eliminarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque va a hacer que haya una diferencia de pH y va a hacer que el medicamento sea más polar y no se reabsorba de nuevo. Los medicamentos, acuérdense, pasan membrana, y cuando estos pasan, se reabsorben, son muy difíciles de eliminarlos en nuestro cuerpo. Por eso el estudio de farmacocinética. Podemos utilizar bicarbonato para aumentar el pH, alcalinizar todos los túbulos contorneados, la nefrona, todo, ¿no? Todo lo que es los túbulos, comenzando por la primera porción de los túbulos contorneados. Pero bueno, eso es un tema que lo vamos a ver. Pero cambiamos el pH y directamente relacionado tenemos a la eliminación de la molécula farmacológica. Bueno, eso es lo que nos dice. No está eso en la diapositiva, pero sí en Goodman y Gilman pueden leerlo si ustedes desean. Yo se los he explicado como para que los que sepan bioquímica y los que no les gusta bioquímica, porque es así, ¿no? Algunas cosas nos gustan y otras cosas no nos gustan, pues, ¿no? Yo repaso bioquímica, hay que repasar bioquímica siempre, por lo menos lo básico, ¿no? El doctor Fabio está por ahí, ¿no? Me dice, doctor, mis alumnos son los mejores en bioquímica. Sí, doctor Fabio, son los mejores. ¿No ves? ¿Y por qué me miran así ya? ¿Para qué hablo? Bueno, entonces, chicos, tenemos las características. Yo quiero que sepan esto, pero que esté relacionado ventajas y desventajas. ¿Va a ser de ventaja dar una sublingual a mi paciente, sí o no? En alguna situación, ¿sí? En alguna situación, no. En una situación que queremos que nuestro tratamiento se vaya más para allá, que sea más lento, que sea de aquí a unas 8 horas, ¿lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer, ¿no? La sublingual nos dice, obvia el efecto del primer paso, ya les estoy diciendo, no hace la circulación interhepática, ¿no? ¿Por qué favorable? Porque a esos niveles tenemos plexos sublinguales, que la molécula farmacológica se absorbe y va a la vena cava superior y entra al corazón a esos niveles. Rápido, y se distribuye muy rápido. ¿Hay un proceso de absorción? Sí la hay, pero es más rápido que la vía, no hace el primer paso, no hace al hígado, porque los fármacos que van y hacen la circulación interhepática no lo hacen una vez, lo hacen horas están haciendo eso, ¿no? Y nos sirve en algún momento pacientes intoxicados. ¿Por qué? Porque podemos bloquear a la molécula, podemos arrastrarla, sacarla, ¿no? ¿Por qué? Porque esa molécula sigue reabsorbiéndose, sigue produciendo la circulación interhepática. Eso tenemos durante 3 horas que aprovecharlo, porque sucede en algún momento de sus pacientes que se hayan intoxicado, ¿no? Ya vamos a hablar de ejemplos que hemos estado trabajando con este tipo de pacientes. Yo hice 2 años de toxicología, ¿no? Y veía pacientes de este tipo, como el doctor Olivares, un capo en la parte toxicológica. En Sudamérica, él es experto en toxicología. Con él hacíamos trabajos de este tipo. Entonces, ¿cuáles son efectivas? Por ejemplo, liposoluble, nitroglicerina
metiltestosterona tienen estas características, ¿no? Que nos sirve en algún momento dado. Para bajar la presión, también en algún momento ahora ya se sabe que no se tiene que bajar la presión tan rápido, ¿no? Ahora ya se sabe que dependiendo de las características de la clasificación de la clínica de los pacientes que hacen este tipo de patologías, podemos utilizar esta vía porque es rápida y en menos de minutos está actuando el fármaco, ¿no? Vía rectal, la absorción es rápida, también favorable, rica en vascularización, afectada por la superficie, es cortita, ¿no? Y afectan las heces fecales. Pero yo les digo, en una emergencia podemos utilizar la vía rectal. Yo sé que están en el primer día de clase y recién están pasando con el doctor Suárez. Resulta que la vía rectal en emergencia es importantísima. ¿Por qué? Es rápida, no hace el efecto del primer paso y en algunas situaciones nos sirve. He escuchado hasta problemas legales, porque un niño llega, les voy a contar el caso, llega a la emergencia con convulsiones, no le pillan, otra cosa es estar en la emergencia, la adrenalina, todo, es una belleza, pues, ¿no? Los que le gusta, por supuesto, ¿no? A mí me gusta, pero no mucho, digamos, me gusta poco, estar ahí un rato, digamos, divertirme un rato y volver a lo mío de nuevo. Pero, ¿qué pasa? No pillaron vía, convulsionando, llega el niño, no pillan vía, y la vía que ellos hacen es la vía intramuscular. ¡Tac! Ponen intramuscular. No pasó. En la referencia ya llaman, ya porque es una emergencia, tiene que moverse todo el mundo, ¿no? Y el paciente muere. Hicieron una investigación. Hasta que hagan la investigación, ya saben dónde lo guardan a uno. Lamentablemente en un colega allá, ¿no? Y no solamente un colega, todo el equipo. Porque el hijo, el niño, era médico, eran médicos, o sea, su papá. Entonces, un médico que sabe, ¿no? Y le preguntaron por qué no hicieron la vía rectal. Porque la vía intramuscular es errática. O sea, no funciona para esos casos. Entonces, lo correcto, si ustedes no la pillan la vía, tendría que ser intraósea. Pregunten si hay, pues acá. En nuestro centro de salud apenas tenemos jeringas de 20 ml. Entonces, es grave la situación. Entonces, nada, es una jeringa, meterle el diazepam por vía rectal y el efecto es así, absoluto. Algunas veces perdemos el tiempo, chicos. Y en el momento que perdemos el tiempo, ya nos estamos volviendo un poco de negligentes, ¿no? Bueno, estoy hablando de la vida real, lo que pasa, ¿no? Entonces, la vía rectal es muy importante. Por supuesto, tiene su lugar, como se dice, su etapa, su uso en el debido lugar que se tiene que dar. No podemos dar después con diarrea, pues, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Por supuesto, la diarrea no es una emergencia en realidad, ¿no? Está relacionado con la rectal. Pero si el paciente no tolera, vomita mucho, por ejemplo, también podemos pasar a la vía rectal. Es una vía bastante interesante. Para el adulto, pues, díganle que van a poner un supositorio.
y van a ver qué les va a decir, ¿no? No, pues principalmente en niños se usa, ¿no? En pediatría. Pero un adulto, no, al menos que sea algún hemorroidal, pues, antihemorroidal que se puede todavía, ¿no? La absorción, la farmacocinética, la absorción parenteral y otras, miren de bonito aquí, permite el uso en problemas de oclusión, favorece la absorción de los polipéptidos y otros, precisa instrumental para su utilización, la biodisponibilidad es 100%, la vía intramuscular es favorable en glúteos y deltoides, la vía subcutánea es más lenta que la intramuscular, ya vamos a ver por qué se utiliza, y la vía respiratoria favorece la absorción de algunos componentes gaseosos como anestésicos, ¿no? Y oxígeno. ¿El oxígeno es parte de una terapia? Sí, es parte de una terapia, ¿no? Entonces, marca como fármaco o como principio activo para una respuesta. Esto es lo que decíamos. No se duerma. Entonces, ¿cuáles son las características de la absorción? Solubilidad, las características, si es líquida, más líquida que oleosa, cinética de dilución, fórmula farmacéutica, concentración del fármaco, circulación, sanguínea estamos hablando, en el sitio de absorción y mayor superficie también. Esto abarca lo que es la absorción, ¿no? Entonces la farmacocinética tiene esta característica de comprender todo esto. Todo lo que hablábamos, ¿cuál es el mecanismo de absorción? Absorción pasiva o difusión pasiva se produce sin gasto de energía por gradiente de concentración, ¿no? También sin energía, y la absorción activa que viene a ser la utilización de ATP. La distribución de la molécula farmacológica, ya hablamos de la absorción un montón. La distribución, tenemos factores de distribución que tenemos que controlar. Volumen físico del organismo en la distribución, la tasa de extracción, unión a las proteínas tisulares. Entonces, son 3 parámetros que nos dicen a dónde se ha distribuido el fármaco. El volumen de distribución, ustedes van a decir, es aparente porque está relacionado con las diluciones y los volúmenes de agua que tenemos en nuestro cuerpo para la distribución. A ver, ya vamos a ver cuál es un paciente de 70 kilos, ¿cuánto de agua tenemos? Bioquímica. ¿Cuánto de agua tenemos? De 70 kilos. 42. Esos 42 están distribuidos. Espacio intracelular, espacio extracelular y espacio intravascular. La medición del fármaco a mayor profundidad de concentración, vamos a tener mayores volúmenes en nuestras formulaciones de concentración. O sea, a mayor volumen, mayor distribución de la droga. O sea, la molécula pasa del espacio vascular al espacio extracelular, que va a ser el intersticial, y el intravascular, pasa al espacio dentro de la célula, intracelular. A mayor volumen de distribución, mayor paso del fármaco a diferentes tipos o pasos de las membranas en esta ocasión. Fármaco que se distribuye más, tiene más problemas en salir del cuerpo. Fármacos que se distribuyen menos, tienen menos problemas de salir del cuerpo. ¿Por qué? Fisiología. ¿Qué pasa con el riñón?
¿Qué es lo que hace? ¿Qué función tiene el riñón? ¿Qué dice? No murmullen, pues. No las puedo escuchar. Si yo soy sordo, ya soy viejito, parezco de 30, pero no es así. Ya soy cuarentón. Ya el oído ya comienza a tener problemas. Me dicen algunos alumnos, oye, autor, pero usted, ¿cómo se mantiene? Pues aquí la juventud, pues usted, ¿no? La energía positiva. Ellos viejitos ya, no pueden leer, ¿cómo? ¿No? Tienen que mantenerse jóvenes siempre. Siempre la vida es una. Se muere uno y no se lleva nada en esta vida. Así que a disfrutarla al 100%. ¿Les gusta estudiar? Estudien 100%. ¿No? No digo otras cosas porque están grabando. También con moderación, ¿no? Ya, entonces esta característica tiene el volumen de extracción. Tasa de extracción. ¿Qué es la tasa de extracción? Está relacionada con la disminución de la concentración al paso del fármaco por un órgano específico. ¿Ya? Por ejemplo, ella va a ser el hígado. ¿Qué arteria o qué vena entra al hígado? A ver, ¿arteria o vena? Vena. Así tiene que hacerlo. Yo soy vena porta. Entro al hígado, concentración de fármaco 100%. Entra al hígado, ¿qué pasa? La extracción, lo saca del organismo. Usted va a hacer, ¿por dónde sale la? ¿Qué va a hacer ella? ¿Arteria qué? ¿Va a salir o va a entrar? ¿Qué vena? Más fácil. Yo soy una arteria y ella es más una vena. Ella es el hígado. Entonces, ponga su mano así como estoy haciendo, a ella, no a mí, a ella. 100% pasa por mí, viene al hígado, ya no hay un 100%. Cuando medimos en las venas ya no hay el mismo porcentaje, disminuye. A eso se llama tasa de extracción. Flores habla de este concepto. Interesante, ¿no? Goodman y Gilman lo tienen como, ya saben ustedes eso, ¿no? Flores lo explica de esa manera. Ahí estamos a ver. Y la unión de las proteínas plasmáticas y tisular. Yo los escuchaba ahora, ustedes me explicaban muy bien esta parte. Me decían, doctor, la unión de las proteínas del fármaco es importante que sepamos esto, principalmente de las drogas o las moléculas farmacológicas, que se unen 90 para arriba el porcentaje, ¿no? El conocimiento de eso también es importante en farmacología. Ya vamos a ver por qué. Y decía un compañero, ustedes lo escuchaban, que decía, la molécula libre farmacológica lo explicó muy bien, ¿no? Va a pasar membranas y va a producir el efecto, va a llegar a su receptor. Entonces, decía el compañero, bien lo escuché, el 90% se une y el 10% que sobra y está libre pasa al receptor correspondiente. Una interpretación bárbara del libro, ¿no? Es complicado entenderle a esa partecita y me alegró que ustedes lo hayan resuelto sin mi persona. Adelante. Así tiene que ser. No importa quién esté al frente. Importa lo que ustedes estudien. ¿Lo ven? Siempre es así. Goodman y Gilman pueden venir a explicarlo. Otra cosa es que estudien ustedes. ¿No? Sí. Bueno, entonces aquí tenemos un concepto. Seguimos. ¿Hay tiempo todavía? ¿Hay tiempo? El volumen físico del organismo predispone a las sustancias liposolubles o las grasas correspondientes. Las hidrosolubles no, las mantienen en el espacio extracelular. Tenemos una fórmula para medir esto
indicar si esa molécula farmacológica tiene un volumen de distribución mayor a lo que estamos acostumbrados a escuchar en el agua. La concentración plasmática, está relacionado con la distribución. Definición de extracción, bueno, ya lo dije, pero vamos a repetir. Proporción del fármaco que es retirado de la circulación por cada órgano que tenemos, una vez que el flujo sanguíneo la haya hecho pasar a través de lo que hicimos, ¿no? Hace ratito el ejemplo. Súper fácil. ¿Cuáles son los factores? Características del fármaco, química, redistribución tisular, diferenciación de concentración, superficie de intercambio, permeabilidad del lecho capilar, barreras hematoencefálicas o barreras placentarias. Tenemos que conocer la distribución del fármaco, si pasa o no pasa estas barreras. Hay fármacos que van y se distribuyen muy bien a las meninges. Y hay moléculas que no. Y hay moléculas que las colocamos de manera como les dije hace ratito. Por ejemplo, las moléculas farmacológicas para la tuberculosis meningia. Se da la misma medicación por vía oral, pero la penetración, el efecto es... No me van a mirar. Los digo miran allá, pero debió ser... Porque como los digo miraron y son chicas, debió ser un alto o azul y abren y leen. Oigan las chicas porque ahora los chicos no. Bueno, entonces tenemos que entender que hay medicamentos que pasan la barrera y el conocimiento está relacionado con eso. Las proteínas, lo que dijimos, ¿no? Algunos fármacos se unen a las proteínas. Nos dice fármaco más proteína, el reservorio perfecto, ¿no? Unión fármaco-proteína no es específica y está relacionada con su unión a su receptor, el paso de membrana. Hay equilibrio entre fármaco tisular y plasma, siempre tiene que ir. Nos dice, ¿no? Siempre tenemos que ver si pasa los 90 o 95% de la fijación puede provocar toxicidad. ¿A qué se refiere con esto? Si este fármaco está unido un 90% de la molécula y el 10% está actuando como fármaco específico, como terapéutica, ¿qué pasa con los pacientes que no tienen proteína y le damos un fármaco de esto? ¿Qué dice? También mayor efecto al medicamento, porque no estaría uniendo una gran parte de su orina. Belleza. Bien. Eso pasa. ¿Entendieron, su compañero? Hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que se unen más de un 90%. ¿En qué caso? Por ejemplo, los casos que veo yo son de desnutrición y las proteínas están por los suelos. Y si no tenemos un cuidado necesario, podemos intoxicar al paciente porque vamos a tener la ventana terapéutica. Ya que vamos a tener en farmacocinética concentración, tiempo. Eso es farmacocinética, el estudio. Concentraciones mínimas, concentraciones máximas. Esto es la ventana terapéutica. El fármaco tiene que ir en esta línea, ¿no? No podemos pasarnos, no podemos... ¿Por qué? Porque si nos acercamos aquí, en concentración, vamos a tener más efectos secundarios. Si nos bajamos la molécula farmacológica, no va a tener efecto. La área bajo la curva, que dice,
está relacionada con algún tipo de actividad farmacológica, puede ser, pero normalmente a estos niveles no hay acción farmacológica. Entonces nosotros tenemos que mantenernos aquí. Y si nos dice la compañera, el 10% de la molécula farmacológica en concentración está produciendo el efecto terapéutico. ¿Y qué pasa si no hay proteína? ¿Vamos a tener el 10%? Por supuesto que no. Vamos a tener arriba de un 80% y lo vamos a mandar a estas concentraciones a nivel tóxica. O a aumentar los efectos secundarios o a matar a ese paciente. O lo mandamos al otro lado. Es por eso la importancia de este tipo de conocimiento. Yo les estoy hablando de lo que nos sirve en la clínica, de lo que tenemos que practicarlo. No es solamente agarrar, dar la medicación sin saber. Bueno, yo sé que ustedes todos van a ser especialistas, entonces manejar los medicamentos que ustedes en farmacocinética, farmacodinamia, interacción, va a ser pero re importante. ¿Entendieron aquí? Eso fue lo que dijo su compañera, yo no lo dije, solamente lo estoy replicando, ¿no? Lo que dijo, ¿cómo se llama usted? Samira. Camila. Gracias, Camila, por la intervención. Ya no se puede dar puntos si no te da el link. Bueno, tenemos tiempo todo. Vamos a ver un poquito. Metabolismo y biotransformación, creo que aquí tenemos más atrás. ¿Todo bien, Pepe? Tenemos unos 10 minutos más. Por eso ya no. La biotransformación de la molécula. ¿Qué es la biotransformación? Se relaciona principalmente con la transformación química del fármaco. Ahora una explicación maravillosa me dio una compañera de ustedes, no me acuerdo cuál fue. Todos lo hicieron bien, pero algunos hicieron bien unas cosas y otros hacían bien otra cosa. Entonces uno se da cuenta que estudiaron, leyeron y decía, ¿no? Primer fase, segunda fase, así explicaba, ¿no? Lo mismo pasa, es eso, lo mismo, ¿no? ¿Qué es la biotransformación? Es la transformación química de las acciones enzimáticas que podemos tener dentro de la célula. La molécula farmacológica va a pasar por una fase 1 o fase 2. Una pregunta que me decía el doctor, ¿un medicamento puede hacer fase 2? ¿O puede hacer fase 1 o hacen las dos? Algunos hacen las dos, otros hacen uno, ¿no? Me cansé, chicos. El lente me hizo perderlo. Fase 1, oxidación. ¿Qué es la oxidación? Química. ¿Te acuerdas? Ceder un electrón. Cuando cede un electrón. Oxidación, reducción, hidroxilación están relacionadas con esta fase, se llama fase 1. ¿Qué hace? Hace una molécula liposoluble, la convierte en hidrosoluble. ¿Para qué hace esto? Para eliminarla de nuestro cuerpo. Es fenomenal. Una molécula extraña vino y produjo una alteración metabólica. Ahora, nosotros lo utilizamos para activarlo o inhibirlo al fármaco. Se puede activar una prodroga, podemos activarla acá. Entonces, ¿dónde se produce esto? En el citocromo P450 que está en el retículo endoplasmático liso en la célula. No solamente las células hepáticas tienen el retículo endoplasmático liso, sino todo. Las células tienen, solamente que en este lugar se concentran más la función, porque el retículo endoplasmático liso tiene unas características propias, es más grande, tienen unas enzimas especializadas que son el citocromo. Y decía su compañera, no sé quién por ahí, me decía el doctor,
¿qué tiene que ver la codeína con el...? Seguramente que ella leyó. Ese es el objetivo de hacerlos exponer en la clase, ¿no? ¿Qué hace la codeína con el citocromo P450? Resulta, hasta yo lo hice en algún momento, ya van a ver, resulta que hace unos 5 años atrás, o 6, más o menos, había un problema con los pacientes pediátricos, que se le daba codeína. ¿Qué pasaba? Cuando se le quitaba la codeína, comenzaban a hacer un síndrome de abstinencia. Entonces se estudió a la molécula por estas características y se vio que la codeína, por un proceso de conjugación, se transformaba en morfina. Y el pacientito estaba recibiendo feliz y contento su morfina. Genéticamente está relacionado con características del citocromo P450. Entonces hay una subclasificación, Goodman y Gilman son unas 100 páginas más o menos de este tipo de instrucción que nos dice, este sirve para esto sirve, es muchas cosas, ¿no? Pero por lo menos lo básico, lo más básico que se pueda, vamos a ir hablando de esto, ¿listo? Bueno, eso es puede conjugarse. La conjugación está relacionada con el ácido glucurónido. ¿Qué hace el ácido glucurónido? Lo mismo, ¿no? Las liposolubles trata de hacerlas hidrosolubles. Normalmente, ¿qué hace el ácido glucurónido? Fisiología hepática. Formación de aquí. ¿Cómo no vas a saber? Tampoco. ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jessica. Hola, Jessica. ¿Para qué sirve el ácido glucurónico? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo pues no? Para la conjugación y la formación de una bilis, directa o indirecta. ¿Cómo se forma la bilis? Atrás. Tarea para la casa. La próxima semana, o no sé, de repente mañana tome un examen de esto, ¿no? Así que, bueno, entonces, un profármaco se puede activar por este mecanismo. El aclaramiento de algunas moléculas farmacológicas. ¿Qué es el aclaramiento? La eliminación, ¿no? Algunos fármacos están relacionados con la eliminación, aclaramiento total como aclaramiento renal. O sea, nos dice la amikacina, el aclaramiento total en ml minuto, nos habla de 100 ml minuto y nos dice que el 94-98% se va a eliminar por vía renal. Esto es un dato muy importante en la farmacocinética. ¿Qué pasa si el paciente tiene insuficiencia renal? No lo voy a eliminar. El medicamento se mantiene en la sangre y va a aumentar porque no nos vamos a dar cuenta nosotros. Ya vamos a darle cada 12 horas amikacina 500 miligramos. Ya estamos por la quinta dosis y ese paciente ya está con con ototoxicidad, está con alteración del sistema nervioso, está con... Tarde nos damos cuenta. O viceversa, el hígado, ¿no? Vino un paciente que abandonó tratamiento de retroviral hace como 5 meses. Y antes yo de comenzar de nuevo tratamiento, le hago su laboratorio correspondiente, le hago función renal y función hepática. Y cuando lo veo alterado, no comienzo tratamiento. ¿Por qué? Porque algunos medicamentos estos retrovirales producen lesión hepática y pueden aumentar las transaminasas, y estando ya mal ese hígado, y si yo le doy ese medicamento, lo mando más rápido al otro lado.
y le explico al paciente, no doctor, pero ya hace un mes que hace 5 meses que yo no he tomado, me voy a morir si no tomo la medicación. A ver, si yo le doy medicamento ahora, usted se va a morir pasado mañana. Usted todavía, vamos a estabilizar el hígado porque sus transaminasas están elevadas y vamos a elevarla 8 o 9 veces más y lo mandamos al otro lado. Una hepatotoxicidad medicamentosa es muy difícil resolverla. Es el caso que sucede y la posibilidad de muerte son altísimas. Háganle una hepatotoxicidad a un paciente, seguro que se van a topar por ahí con eso. Ojalá nunca tengan ese problema, pero me han llevado pacientes con ese tipo de situación, ¿no? ¿Por qué? Porque le metieron retroviral y le metieron medicamentos para Helicobacter pylori. Imagínense, son 3 medicamentos aquí, 3 medicamentos acá, son 6 medicamentos y su hígado nunca lo vieron. Pasa. El que no practica, por supuesto, es el que no tiene errores. Porque no practicó, nunca hizo, nunca nada, pues, ¿no? Si usted practica la medicina, ¿tiene el riesgo de producir eso? Por supuesto que sí, si lo hacemos mal, pues lamentablemente lo hacemos mal, ¿no? Entonces pasa. Y esto está relacionado con todo lo que es la eliminación, la absorción y la eliminación. Igual, la eliminación, el clearance renal, es muy importante. Conocer la filtración renal, conocer la función renal para la eliminación de muchas moléculas farmacológicas. Estos son los medicamentos que se monitorizan, se ven de cerca porque pueden producir toxicidad, tienen podemos decir, unas líneas terapéuticas muy bajas, que 0.0 miligramos nos puede producir toxicidad. Y aquí terminamos, mañana le damos un repaso a lo que vimos hoy.